Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre los 50 años del artero asesinato de Ernesto Che Guevara, está con nosotros en el estudio un gran conocedor, el poeta cubano Waldo Leiva, premio, entre otros muchos honores, Casa de América. Waldo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, no, muchas gracias a ti por invitarme y sobre todo por implicarme en este tema de conversar sobre el Che, alguien que para mí y para todos los cubanos dignos sigue siendo una ruta, una meta, un ejemplo a seguir. Waldo, ¿por qué conmemorar los 50 años? Yo eso también me lo preguntaba, ¿no? ¿Por qué conmemorar los 50 años? Yo nunca digo cuando estamos haciendo en este año, en este mes tú sabes que estamos haciendo varios eventos y siempre que me ha tocado hablar en el tema, yo no digo conmemorar nunca, digo recordar hoy o en este mes los 50 años del asesinato del Che, es lo que se me ocurre decir, porque no conmemorar, no hay por qué conmemorar algo como eso. Y además recordar al Che, como hemos dicho más de una vez, hay que hacerlo diariamente. Y como él quería que se le recordara, y como él quisiera que uno lo recordara en la acción cotidiana, que es la mejor, ¿no? ¿Cómo es que tú te relacionas con el Che? ¿Cómo te vuelves tan familiar en su pensamiento, en su vida? Sí. Hay muchas cosas hay muchos amigos, incluyendo un hermano mío, mucho menor que yo, que tuvo la dicha de encontrarse con el Che por lo menos un par de veces. Sobre todo un día que estaba muy dispuesto a dejar el sitio donde estaba porque lo habían convocado para una escuela, tenía solo 13 años y lo habían llevado a trabajar en el corte de caña. Y él decía, a esto no vine yo, ¿no? Y cuando está en una fila para tomar agua de un recipiente que no estaba muy sano, que digamos, y que él se quedó mirándolo, sintió que alguien atrás le dice, tómalo que no te vas a morir. Entonces él lo tomó y cuando miró, era el Che, que estaba en el mismo sitio con él cortando. Conversaron mucho cuando con el niño él le preguntó por qué, en fin. Yo nunca tuve esa suerte de encontrarme directamente con él. Sin embargo, muy temprano, en un encuentro que hacíamos en los años 60, 61, de estudiantes, había una costumbre muy cubana en ese momento y muy juvenil, para decirlo con estas palabras, de que cuando alguien estaba usando el micrófono y no decía algo que valiera la pena, pues se le gritaba, se le hacía un bombonchille, se le decía a la cadena, no sé qué. Pero llegó un momento en que eso se hacía ya con todos los que hablaban, no importaba si era esencial lo que se estaba diciendo, ¿no? Y yo me acuerdo que yo con mucha timidez, pues yo campesino, acababa de llegar a estudiar a La Habana, me paré y dije, me parece absurdo de esto que estamos haciendo, hay gente que está diciendo cosas que valen la pena. Pues poco me sancionan. Incluso cuando volví a la escuela, el director me llamó porque se habían quejado a la escuela, que yo no había entendido el espíritu juvenil de la reunión, siendo yo un niño de 14 o 15 años, que también, ¿no? 16 años tenía. Y me llamaron duro la atención. Pero resulta que el Che fue a intervenir en ese evento y una de las primeras cosas que dice es, sé que ustedes son muy alegres, etcétera, etcétera. Suerte que hubo algún joven aquí que llamó la atención. Y yo les propongo, es la frase esa famosa que muchas veces hemos repetido, que sean alegres, pero profundos. Y entonces lo que se convirtió en una especie de señalamiento para mí después, me llamaron para decirme, no, mira, el Che dijo esto. Entonces, a partir de ahí fue tu valedor. Mi valedor, ¿no? Y bueno, fue mi valedor en todos los sentidos, Luis. Es decir, yo he estudiado mucho su obra, tuve otra vez una suerte muy grande, que es en un momento encontrarme con un compañero que trabajaba con él en el ministerio. Estuvimos juntos en la montaña unos 15 días
Y fue como una escuela, porque este señor empezó a darme, a hacerme anécdotas, a decirme cómo era. Yo le preguntaba, bueno, ¿cómo es el comportamiento normal del Che? Dice, bueno, es la oficina para reuniones y cosas. Él en realidad está siempre en la fábrica, en los lugares donde tiene que estar. Fuiste recogiendo todas esas anécdotas, voces. Armando. Sí, sí, sí. Y después, bueno, estudiando todo. A mí me ha interesado mucho también el Che como escritor, que incluso iba a hablar de eso en estos días en la Feria del Libro. Ya no voy a poder porque tengo otros eventos. Pero me interesó mucho, ¿no? Es decir, el Che es poeta. No es un gran poeta, él mismo decía que no, incluso casi sanciona a alguien que publicó un poema suyo, ¿no? Aunque bueno, tiene algunos poemas íntimos que le dedicó a Leida que son realmente preciosos. Pero hay otra arista, ¿no? Es también narrador, es también cronista, es o sea, testimoniante. El Che literato. El Che literato. Y tú como poeta, ¿te dice algo como literato el Che? Mucho me dice, sobre todo en la prosa, fíjate. En la prosa, porque es que es una prosa muy viva. Y es una prosa que te va demostrando algo que para mí es interesante. El proceso de formación en el Che. De formación ideológica, de formación como política. Revolucionario, de formación política, de formación intelectual. Ajá. Porque uno piensa, el Che era marxista. No, el Che conocía el marxismo, pero el Che se va haciendo... Aunque en México, cuando lo detiene la policía mexicana junto con Fidel, sí, él se declara como marxista-leninista. Sí, sí, él es quizás del grupo... Es el único que lo hizo, sí, ¿no? Sí, y además del grupo quizás... Pero tú dices, a pesar de esa declaratoria, él tenía lecturas de marxismo. Lecturas. Una cosa es la lectura y la otra cosa es la práctica. Él se fue haciendo en la lectura y en la práctica. Es un hombre para el que la práctica diaria, ese contacto con América Latina, ese contacto con la pobreza, con lo que representa el imperialismo para América Latina, lo va radicalizando, lo va madurando como revolucionario y al mismo tiempo está leyendo. Es decir, hay una especie de armonía dialéctica entre la teoría que él va asumiendo como lector, como formación, y la práctica que le va dando. El Che era un hombre culto, venía de una familia ilustrada, él leyó desde joven a los poetas franceses, a los poetas malditas. A los 14 años le está leyendo a Baudelaire, y está leyendo a Rimbaud, y está leyendo a Verlaine, y está adentrándose también en la literatura, sobre todo en la poesía. ¿Y tú dirías que todas esas lecturas luego encuentran un canal de salida en su misma escritura? Yo pienso que sí, no, estoy seguro que sí. Es decir, cuando uno se lee sus conferencias, es decir, él tiene una virtud que para mí es esencial. Es decir, él se reunía con los estudiantes en la universidad o se reunía con los obreros, con fuera, para hacer una conferencia, digamos, sobre la importancia o la trascendencia del ejército rebelde o, por ejemplo, para hablar con los estudiantes sobre la función de la universidad en el proceso revolucionario. Y para contradecir, porque el Che era alguien que lo que pensaba lo decía, sin miedo de ningún tipo. Por ejemplo, cuando está con los estudiantes universitarios, él le dice, no hay que tenerle miedo a la autonomía universitaria. Es decir, porque lo que se suponía que podía ser una intervención del Estado en la universidad para decidir qué carreras tomar, porque eran necesarias determinadas carreras técnicas y científicas para el desarrollo de la revolución. Eso no implicaba que se eliminara la autonomía o la autoridad de la universidad, y le explicaba y le decía, si hay que hacerlo, se hace. Pero cuando uno entraba a ver estas conferencias, tenía, que te quería decir ahorita, dos virtudes que para mí son esenciales. Una, está el hombre que tiene una cultura superior y la está haciendo evidente en la charla que está haciendo con los estudiantes o con quien sea, pero al mismo tiempo con una enorme claridad.
La capacidad de comunicación y de comunicación. Sí, de comunicación. Es decir, no hace alarde de su cultura, sino que la cultura le sirve simplemente para que esa comunicación sea más fluida, más hermosa. Eso lo ves en sus conferencias, lo ves en sus ensayos, el ensayo del hombre y el socialismo en Cuba, donde él toca temas tan complicados. A propósito de ese ensayo, Waldo, déjame preguntarte si en ese ensayo hay una reivindicación del Che de la autonomía del artista. Exacto. Y digamos, toda una corriente de artistas toman ese texto como su punto de referencia para oponerse a una injerencia demasiado estricta del Estado en la creación artística. Exacto. ¿Tú dirías que eso es así? Eso es así. Ese ensayo tiene por lo menos dos elementos fundamentales. Uno es ese que tú acabas de señalar, que incluso para mí, tengo una experiencia muy tremenda con eso, porque en un momento determinado nosotros hicimos una declaración de los jóvenes escritores y artistas de Oriente, defendiendo precisamente esa autonomía y la capacidad crítica del arte, y usábamos fragmentos del hombre y el socialismo en Cuba, allí donde él dice que el arte no puede ser como lo piensan los funcionarios, que el escritor o el artista no puede ser un asalariado del pensamiento oficial. Todo este tema lo usamos, y había algunos compañeros que nunca lo habían leído o que no sabían de dónde venía aquello, y yo no puse, me acuerdo en ese documento, que venía del Che, y me llamaron para preguntarme que quién era ese contrarrevolucionario que yo estaba citando, ¿no? Digo, no, es el Che. Ajá. Claro, te decía que tiene dos momentos. Ajá, ese es uno. Ajá. Ese es uno que para nosotros, por lo menos para los jóvenes de la época, era esencial. Para nosotros, los guevaristas, que yo sigo siendo y que éramos, era esencial porque es defender la autonomía del arte, la capacidad crítica del arte y su no sometimiento a voluntades que no burocráticas o etcétera, ¿no? Pero hay un momento que en el documento él dice, hablando de cierta generación, que no fueron auténticamente revolucionarios. ¿Recuerdas que lo dice? ¿No? Sí. Entonces, bueno, para una generación que es la generación, digamos, de Fidel, la generación intelectual que corresponde con los asaltantes de Moncada, eso no cayó bien. Es decir, en ese aspecto, algunos, digamos, lo sintieron como una especie de agresión. Como el Che hablaba, claro, lo que él pensaba. Ponía las cartas sobre la mesa. Ponía las cartas sobre la mesa. Para nosotros eso no tenía ningún significado, es decir, para los jóvenes que nacíamos con la revolución y que nacíamos al arte y a la literatura con la revolución, no tenía ningún problema. Pero para otros pero sí. Para otros que ya habían estado y que no se habían sumado a la lucha revolucionaria por razones concretas, porque, por ejemplo, algunos no lo hicieron porque pensaban, no estaban absolutamente convencidos, tenían el trauma de la frustración de la revolución del 30. Por distintas razones. ¿Te parece, Waldo, si vamos a una pequeña pausa? Sí, de acuerdo. Ya ustedes, amigos, amigas, los invitamos a que sigan con nosotros en este cruce de palabras. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta aquí en el cruce de palabras por Telesur, conversando con el poeta cubano Waldo Leiva, que ahora nuevamente, afortunadamente para México, se desempeña como consejero cultural. Waldo, regresando al Che, ¿tú crees que ese personaje le diga algo a los jóvenes de hoy? Es un personaje de la década de los 60, de los 50, han pasado 50 años de su muerte. Sí, pero fíjate, así como la imagen sigue siendo la de un joven vital, para quien luchar contra la injusticia era su principio fundamental, y la de no transigir con nada que no correspondiera a la ética real de un revolucionario. Esa imagen pues se repite
Es decir, uno no recuerda al Che como un ser que ya pasó, como un hombre que dijo en su tiempo lo que tenía que decir y punto. No, yo creo que no, yo creo que sigue siendo esencial para los jóvenes y sobre todo para los que se acercan a él. Ahí tú sabes que uno dice, bueno, esto puede ser esencial para las generaciones actuales, para las generaciones futuras, pero siempre y cuando esas generaciones tengan el interés de acercarse también a... Pero una vez que se acercan a ese personaje, pues evidentemente que se quedan con él, que no renuncian a lo que significa, porque son muchas cosas las que el Che te da. En primer lugar, el Che corresponde a ese tipo de personaje, como lo fue Fidel, como lo fue Martí, en el caso de la historia cubana, que van delante siempre. Lo que el Che dice de Fidel, de que fue el primero en el Moncada, fue el primero en el Granma, fue el primero en el combate, con el Che es lo mismo. Es lo mismo. Fue el primero. Y ese ejemplo de hacer, o sea, de pedir lo que yo soy capaz de hacer. Es decir, cuando él te decía, vamos al trabajo voluntario, o mandaba que se hiciera trabajo voluntario, pues tú sabías que él estaba allí. Es decir, era ese personaje que predica con el ejemplo. Eso sigue siendo esencial. Esencial. Para cualquier generación. ¿Y qué crees que le diga a los jóvenes de hoy? Porque, bueno, tú vienes de una generación de una revolución, ¿no? La figura del Che estaba ahí, viva, pero hoy, 5 décadas más tarde, una generación que está desencantada con la idea de revolución, que no... que vive en el mundo del consumo. ¿Qué le puede decir esa figura, más allá de la integridad de la que tú te refieres? Luis, estamos 50 años de la muerte del Che, pero el mundo está peor que cuando el Che montó en su motocicleta a recorrer América. América sigue siendo, es decir, los problemas que hicieron al Che siguen siendo los mismos problemas de hoy y en algunos casos agudizados, ¿no? Es decir, hay un problema con las generaciones nuevas y con las no tan nuevas, que a pesar de que hay esas mismas circunstancias, como te decía, el poder imperial y los grandes centros de poder han afinado mucho su trabajo y han logrado que no pensemos, han logrado que el desencanto se convierta en una especie de norma de la actualidad. Muchos de los líderes que pudieran servir de ejemplo, como lo sirvió el Che, pues no han sido, o han fallado, o se han desviado por razones cualquiera que sean, y por lo tanto eso ha contribuido al desencanto de alguna manera. Pero cuando unos, es lo que yo digo, yo le he dicho muchas veces a algunos amigos que me dicen, no, porque fulano salió de Cuba y se fue desencantado, por ejemplo, ¿no? Yo digo, bueno, si se fuera respondiendo a la condición revolucionaria y a la condición guevarista, si se hubiera ido a trabajar a un pueblo miserable, a tratar de hacer allí, no sé, algo por los jóvenes o por los niños que necesitan, o a entregar su vida allí, porque aquí esto no le satisfacía ya y por lo menos hacerlo, yo lo entiendo, pero si se van a las sociedades de consumo a sobrevivir, entonces no los condeno, pero tampoco entiendo que sea lo que corresponde, ¿no? A propósito de este aniversario, Waldo, se ha vuelto a resucitar las acusaciones más sórdidas en contra del Che, que si era
sanguinario, que si era dogmático, que si era simple y sencillamente un aventurero. ¿Tú qué dirías a esas acusaciones? Primero que son falsas. Eso Para empezar, ¿no? Ya eso no tiene otra explicación. Es decir, el Che, cuando los que no entienden lo que es una revolución, pues pueden decir lo que quieran decir. La revolución cubana, por ejemplo, de las cuales el Che, uno de sus principales líderes y dirigentes, quizás fue una de las revoluciones menos sangrientas de todas las revoluciones que se han hecho, ¿no? En Cuba sí se fusilaron gente, es cierto, y se fusilaron en la cabaña donde el Che estaba de jefe allí, pero la cabaña es porque era el sitio donde los españoles también fusilaban, era el sitio donde se fusilaba, no porque el Che fuera el que lo hiciera. ¿Y a quién fusilaron? Fusilaron a los grandes asesinos, a los torturadores, y algunos incluso se salvaron. Es decir, no es que yo esté de acuerdo con la pena de muerte. Si me lo preguntas y tú me preguntas de acuerdo, te digo que no. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Pero yo viendo y valorando el asunto, digo, bueno, ¿a quién se fusiló? A los torturadores, a los criminales, a los que nosotros en Cuba sufrimos y sabíamos quiénes eran, ¿verdad? Entonces, echar la culpa al Che de eso me parece un absurdo. Y por otro lado, una revolución, como él mismo dijo, o se triunfa o se muere. No es un cuento de hadas. No es un cuento de hadas. Es decir, yo te cuento una historia. Es decir, por ejemplo, cuando en la Revolución del 30, cuando Guiteras se hace cargo de una responsabilidad importante en el gobierno de Grau, él descubre que Batista está conspirando con el embajador norteamericano para derrotar el gobierno de Grau y para hacerse del poder. Entonces él habla con el presidente y le dice, este es un traidor, se lo demuestra, y llegan a la conclusión de que lo van a llamar primero para quitarle el cargo que tenía, y segundo para meterlo preso o algo más, porque ha traicionado, está en contubernio con la embajada norteamericana. Y el presidente Grau, cuando se reúne con él, le demuestra, lo que se le había puesto, lo que Guiteras le había mostrado como traidor a este señor, y Batista se echa a llorar y dice que él es un mulato, un tipo pobre, un campesino, que realmente no sabía, que él lo hacía de buena voluntad, etc. Y Grau lo perdona. Le dice, bueno, se va. Cuando Guiteras le reclama, le dice, presidente, pero... Y entonces le dice, no, es que estos militares, cambias y pones otro y va a ser lo mismo. Y entonces Guiteras dice una frase que es terrible, pero que es real. Dice, presidente, los que perdonamos hoy nos matarán mañana. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Batista mató a Guiteras. Es decir, en una revolución no es que sea... hay cosas que no puede pasar por alto, porque si la pasas por alto, ya sabemos lo que pasa cuando se le hace concesiones al enemigo. Al enemigo no se le puede hacer concesiones. El Che lo decía. Lo que él dice del imperialismo, que ni un tantito así, tampoco es con el enemigo en ningún sentido. Waldo, y sobre el señalamiento de que el Che se ha convertido en una mercancía, en una playera, sí, en el logotipo de una taza. Yo con eso tengo una ambivalente percepción, ¿no? Es decir, me molesta un poco que se convierta en eso, sin duda ninguna. Pero al mismo tiempo es una manera de que los jóvenes, por ejemplo, cuando se ponen una playera, aunque bueno, se decía que es mejor llevarlo en el corazón que no en la playera, ¿no? Pero está bien, yo creo que es una presencia que puede estar ahí. Y es una figura tan importante. En este mundo todo se convierte en mercancía. En este mundo te lo convierten todo en mercancía. Porque todo es para vender y para ganar. Y en tu Che íntimo, en lo que está más dentro de ti, ¿qué es lo que reivindicas? Su ejemplo, sin duda ninguna. Yo
yo mal está decirlo, pero yo creo que yo me comporto en la vida de alguna manera ni siquiera en un 60 o un 50% como era el Che, pero en un % mínimo siguiendo su enseñanza. Es decir, yo no me gusta tomar lo que no me corresponde del Estado, quiero decir. No me gusta solicitarle a nadie lo que no sea yo capaz de entregar o de hacer. Esa relación con los demás, bueno, yo vengo del mundo campesino, es decir, yo soy uno de los que me formé gracias a ellos, ¿no? A Fidel, al Che, a Camilo, a todos ellos. Pero una de las enseñanzas era de tener un diálogo permanente y enriquecedor con todos los que te rodean, que para el Che eso era esencial. Difícil, ¿no? Porque no era fácil tampoco dialogar con él, pero él dialogaba, a los obreros él le interesaba. Y un amigo nuestro que hace poco me decía que tenía 14 años, lo nombraron Vanguardia Nacional y le dieron un diploma, y cuando él dio el diploma tenía sin firma la parte del ministro, que era el Che, era el ministro, y él se fue al Ministerio de Industria. Y cuando el Che lo recibió, o sea, él estaba en la oficina cuando el Che entró y le dice, ¿a ti qué te pasó? Y dice, bueno, esto. Y dice, bueno, primero hay que ver por qué hicieron esto sin mi permiso. Segundo, siéntate aquí. Y empezó a hablar con él. Y ya se olvidó de esto y empezó, ¿vas a estudiar? ¿Dónde estás estudiando? ¿Cómo estás estudiando? Ese diálogo. El Che es un hombre cultísimo. Llega a la Sierra Maestra a rodearse de campesinos analfabetos. ¿Qué hacía el Che? Lo primero que hacía era intentar alfabetizarlos, enseñarlos, conversar con ellos. Recuperas entonces, sí, para terminar, el Che como ejemplo, el Che como referencia ética. El Che como referencia ética. Como un faro para el comportamiento, de todas las generaciones y de todas las épocas. Así es, para mí es así. Waldo, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Y ustedes, amigos, amigas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada en homenaje al comandante Guevara. Nos vemos la próxima aquí por Telesur.